Alexis Sánchez, el brujo que hipnotizó al mundo del fútbol con su magia. La noche en que el mundo lo llamó brujo no fue en un estadio gigante ni frente a una cámara perfecta. Fue en una cancha pequeña, de pasto mal cortado, con focos temblando como velas en la brisa, y con un silencio raro que solo aparece cuando la gente presiente que está a punto de ver algo imposible. El partido iba trabado, áspero, como si cada pase pesara una tonelada. Los defensas se movían con furia, los técnicos gritaban órdenes que nadie obedecía, y la pelota parecía negarse a rodar con alegría. Entonces él apareció en el borde del círculo central, sin prisa, con esa mirada quieta que no pedía permiso. No levantó los brazos, no hizo gestos. Solo respiró hondo, como si escuchara una música que nadie más podía oír. Los rivales lo miraron con esa sonrisa de siempre, la del que cree que todo se resuelve con fuerza. Uno de ellos le susurró algo al oído, una burla corta, venenosa. Alexis no contestó. Ni siquiera lo miró. Y en ese segundo, el estadio entero sintió lo mismo, como un escalofrío que no venía del frío, sino de una certeza. Algo dentro del juego acababa de cambiar. La pelota le llegó de rebote, sucia, incómoda. Cualquier otro la hubiera reventado o devuelto fácil. Alexis la mató con el pie como si domara un animal inquieto, y el balón obedeció. Quedó quieto, pegado a su botín, demasiado cerca para ser real. El rival que lo marcaba hizo el amague de entrarle fuerte, y se quedó congelado un instante. Un instante mínimo. Pero suficiente para que la multitud soltase un murmullo que parecía una oración. Alexis dio un paso hacia la derecha y no fue un paso común. Fue un engaño perfecto, una mentira tan elegante que el defensor giró la cintura creyendo que iba por ahí. Alexis cambió de dirección sin cambiar el ritmo. No aceleró. No corrió. Parecía caminar dentro de un túnel invisible donde el tiempo era suyo. Otro defensor llegó a cerrar, y Alexis levantó la pelota apenas, lo justo para que pasara por encima del taco y cayera dócil otra vez. La cancha era la misma, sí, pero el juego ya no. En la banca, el entrenador dejó de gritar. Solo lo miró. En la tribuna, alguien apretó un rosario sin darse cuenta. Y en la cabina, el narrador se tragó la voz porque no encontraba palabras para explicar eso que estaba ocurriendo. No era solo técnica. Era otra cosa. Era como si Alexis supiera, antes de que sucediera, cada movimiento de todos, como si leyera el miedo y el orgullo en sus ojos. La jugada siguió avanzando. Alexis entró entre dos marcas con la pelota pegada al pie, y la gente se puso de pie sin que nadie diera la orden. Un tercero llegó por su espalda, seguro de robarle. Alexis dejó la pelota atrás con un toque suave, casi cariñoso, y cuando el defensor estiró la pierna, encontró aire. Nada. El balón ya estaba en otro lugar, y él, humillado, se quedó mirando el vacío como si acabaran de hacerle un truco de feria. Y en ese punto, cuando Alexis estaba a 3/4 de cancha, ocurrió lo extraño. El sonido del estadio bajó, como si alguien le hubiera puesto una manta encima. Los gritos se hicieron lejanos. Los pasos se escucharon como golpes en agua. Alexis alzó la vista y vio el arco. Vio al portero, rígido. Vio la red esperando. Y por primera vez en toda la noche, su rostro cambió. No sonrió. No se enojó. Solo se le endureció la mirada, como si hubiera tomado una decisión antigua, una promesa. Porque esa noche no estaba jugando solo por un gol. Estaba jugando para demostrarle al mundo que había una clase de magia que no se aprendía en academias, ni se compraba con contratos, ni se explicaba con estadísticas. Una magia nacida de hambre, de calle, de orgullo, de caídas, de volver a levantarse cuando nadie aplaudía. Y justo cuando Alexis acomodó el cuerpo para hacer lo que nadie esperaba, el defensor más duro del rival, el que nunca se desconcentraba, dio un paso adelante con una entrada directa, una entrada que parecía destinada a partir la historia en dos. La pierna venía como una guadaña. Y Alexis, en vez de retroceder, dejó que la pelota rodara 1 centímetro más. Como si lo estuviera invitando a caer en la trampa. La pierna del defensor cruzó el aire con violencia, buscando cortar la jugada, buscando imponer respeto, buscando recordarle a Alexis que el fútbol también dolía. Pero Alexis no estaba ahí. En el último segundo, cuando todos esperaban el impacto, hizo algo que parecía imposible. Levantó la pelota con la punta del botín, apenas unos centímetros, como quien alza una hoja del suelo. El defensor pasó de largo, barrido por su propia fuerza, y cayó pesadamente sobre el césped, arrancando pasto y vergüenza. El estadio explotó. No fue un grito normal. Fue un rugido largo,
profundo, de esos que nacen en el pecho y suben como una ola. Alexis cayó la pelota con suavidad, sin perder el equilibrio, como si todo hubiera sido un simple paso de baile. Y siguió. El arquero, que hasta ese momento se había sentido seguro, dio 2 pasos hacia adelante, tratando de achicar el ángulo. Sus guantes temblaban. No por miedo común. Por ese miedo especial que se siente cuando sabes que alguien está jugando a otro nivel. Alexis avanzó despacio. Demasiado despacio. Cada paso parecía medido, calculado, como si el tiempo obedeciera sus pensamientos. Los defensores que quedaban corrían desesperados desde atrás, pero era inútil. Parecían atrapados en arena. El arquero gritó algo, una orden que nadie escuchó. Alexis ladeó el cuerpo, insinuando un remate cruzado. El portero mordió el engaño y se lanzó un poco hacia su izquierda. Ese fue el error. Con una tranquilidad insultante, Alexis empujó la pelota hacia el otro lado. No fue un disparo fuerte. Fue un toque suave, elegante, como dejar caer una pluma. La pelota rodó lenta, casi burlona. El arquero se estiró con todo lo que tenía, los dedos rozaron el aire, pero no llegaron. Y la red se movió. Por un segundo, hubo silencio absoluto. Como si el mundo necesitara confirmar lo que acababa de ver. Y luego, el estadio se vino abajo. La gente saltaba, gritaba, se abrazaba con desconocidos. Algunos lloraban sin saber por qué. En la banca, los compañeros corrían hacia Alexis como si acabara de ganar una final. El entrenador se llevó las manos a la cabeza, incrédulo, riendo al mismo tiempo. Alexis levantó los brazos, pero no con soberbia. Lo hizo mirando al cielo, respirando hondo, como si ese gol fuera un mensaje para alguien que no estaba ahí. Los defensores rivales se quedaron parados. Uno miraba el suelo. Otro se agarraba la cabeza. El que había barrido primero seguía arrodillado, sin entender en qué momento el juego se le había escapado de las manos. El narrador por fin encontró la voz. Esto no es fútbol, esto es brujería. Y la palabra se esparció como fuego. Brujo. 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 En las tribunas, en los pasillos, en las redes sociales, en las pantallas del mundo. No hablaban solo de un gol. Hablaban de una experiencia. De haber visto algo que no se repite todos los días. Pero mientras todos celebraban, Alexis caminó lentamente hacia el centro del campo. Su rostro ya no mostraba alegría. Mostraba concentración. Porque en el fondo, él sabía algo que nadie más sabía todavía. Ese gol no era el final del hechizo. Era apenas el comienzo. Y justo cuando el árbitro pitó para reanudar el partido, Alexis miró a los rivales uno por uno, con una calma que helaba la sangre. Como si les estuviera diciendo sin palabras. Esto recién empieza. Y en ese instante, el capitán del otro equipo se acercó furioso, con los ojos llenos de rabia, dispuesto a encararlo, a provocarlo, a sacarlo del partido. Sin saber que esa noche, mientras más intentaran detenerlo, más poderosa se volvería su magia. El capitán rival llegó hasta Alexis con el pecho inflado y los puños tensos. Su respiración era pesada, cargada de rabia. Le dijo algo al oído, palabras duras, buscando herirlo, provocarlo, romper su calma. Alexis giró lentamente la cabeza. Sus ojos no mostraban enojo. Mostraban control. Una calma tan profunda que resultaba inquietante. No vas a poder pararme, susurró con voz baja, firme. No hoy. El capitán soltó una risa nerviosa, como quien intenta convencerse de que todo sigue bajo control. Pero por dentro, algo se quebraba. El árbitro separó a ambos y el juego continuó. Sin embargo, ya no era el mismo partido. Los rivales empezaron a marcar a Alexis con 2, luego con 3 jugadores. Cada vez que tocaba la pelota, alguien llegaba fuerte. Empujones. Patadas disimuladas. Codazos en los altos. Querían sacarlo del ritmo. Querían apagar la magia. Pero no entendían algo esencial. La magia de Alexis no nacía de la comodidad. Nacía del desafío. En una jugada por la banda, recibió de espaldas, con 2 rivales encima. Uno le pisó el talón con fuerza. El dolor subió por su pierna como fuego. La tribuna gritó falta. Alexis no cayó. Se giró con un movimiento corto, rápido, dejando a uno atrás. Al segundo lo amagó con el cuerpo y lo hizo chocar con su propio compañero. La pelota seguía pegada a su pie. El público rugía. Era como ver a un ilusionista escapar de cadenas invisibles. Avanzó unos metros más y levantó la cabeza. Vio a un compañero desmarcado. Todos esperaban el pase largo.
Alexis fingió hacerlo. El defensa saltó a cortar. Pero en vez de lanzar la pelota, Alexis la arrastró hacia atrás con la suela y se metió por el centro, dejando al rival girando en el aire como un muñeco. Los gritos se volvieron locura. No puede ser. ¿Cómo hizo eso? Es un brujo de verdad. Llegó otro defensor de frente, enorme, decidido a frenarlo con el cuerpo. Alexis bajó un poco el ritmo, lo miró directo a los ojos, y justo cuando parecía que iba a chocar, cambió la pelota de pie con una rapidez imposible. El rival pasó de largo. Y cayó. Otra vez. Uno tras otro. Parecía que Alexis conocía cada movimiento antes de que sucediera. Como si el partido estuviera escrito en su mente. Cuando por fin lo derribaron, fue con una falta brutal desde atrás. Alexis rodó por el césped. El estadio se congeló. El silencio volvió por un segundo eterno. Todos contuvieron la respiración. Alexis apoyó las manos en el suelo. Se levantó despacio. Cojeando apenas. Pero se levantó. Miró al árbitro, negó con la cabeza, como diciendo que no hacía falta tarjeta. Y luego miró al jugador que lo había golpeado. No con odio. Con una sonrisa leve. Esa sonrisa que decía que el dolor solo alimentaba su fuego. El rival tragó saliva. Porque en ese instante entendió algo terrible. Mientras más duro jugaban contra Alexis, más imparable se volvía. El tiro libre quedó a varios metros del área. Lejos para disparar directo. Cerca para inventar algo. Alexis se paró frente a la pelota. Los jugadores formaron la barrera. El arquero gritaba instrucciones nervioso. El estadio entero se puso de pie. Alexis respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Como si escuchara de nuevo esa música invisible. Y justo cuando el árbitro pitó, Alexis dio el primer paso hacia el balón. Pero no para patear. Sino para hacer algo que nadie esperaba. Algo que iba a convertir ese partido en una historia que se contaría durante años. Alexis dio ese primer paso que confundió a todos. La barrera se preparó para el disparo potente. El arquero se cargó hacia su palo derecho, seguro de que el remate vendría con violencia. En la tribuna, miles de personas inhalaron al mismo tiempo. Pero Alexis no pateó. En lugar de eso, tocó la pelota suavemente hacia un costado. Un toque corto. Preciso. Como si despertara algo. De inmediato, un compañero apareció corriendo desde atrás, y cuando todos creyeron que sería él quien dispararía, Alexis volvió a moverse. Se metió entre la barrera justo cuando los defensas saltaban. El balón regresó a sus pies en una pared perfecta. En menos de un segundo, Alexis ya estaba del otro lado de los jugadores rivales, con el arco de frente y el arquero completamente desacomodado. El tiempo pareció detenerse. Alexis levantó la pierna. Pero no remató fuerte. La picó. La pelota subió lenta, elegante, como una burbuja flotando en el aire. El arquero retrocedió desesperado, estirando los brazos hacia atrás, saltando con todo lo que tenía. Demasiado tarde. El balón pasó por encima de su cabeza. Y cayó dentro del arco. Gol. Un gol imposible. Un gol que no se entrena. Un gol que se inventa. El estadio estalló con una fuerza que hizo vibrar las gradas. La gente gritaba su nombre como un canto antiguo, como un hechizo colectivo. Alexis. 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 Los compañeros corrieron hacia él, empujándolo, abrazándolo, gritándole en la cara como niños felices. Uno cayó de rodillas riendo. Otro se llevó las manos al rostro, incrédulo. El arquero rival quedó parado dentro del arco, mirando la red. Sin entender. Uno de los defensas golpeó el suelo con rabia. Otro se quedó con las manos en la cintura, respirando fuerte. Era humillación. Pero también era admiración. Porque sabían que estaban presenciando algo único. Alexis se apartó del festejo un segundo y caminó hacia la banda. Miró a la tribuna. Miles de rostros iluminados por la emoción. Algunos lloraban. Otros grababan con sus teléfonos temblorosos. Pero Alexis no sonreía. Su expresión era seria. Concentrada. Como si supiera que la noche aún guardaba algo más grande. El entrenador rival gritaba desesperado. Márcenlo entre cuatro si es necesario. No lo dejen girar. No le den espacio. Pero ya era tarde. La confianza de Alexis se había vuelto gigantesca. Cada vez que tocaba la pelota, el estadio se levantaba. Cada vez que encaraba, los rivales retrocedían. El brujo estaba suelto. Y lo peor para ellos era que Alexis empezaba a divertirse. En una jugada cerca del medio campo,
Recibió el balón y comenzó a hacer pequeños toques rápidos, 1, 2, 3, pasando la pelota de un pie al otro, provocando al defensor frente a él. La gente gritaba. El rival dudaba. Alexis amagó a la izquierda. Luego a la derecha. Luego pasó la pelota entre las piernas del defensor con una suavidad humillante. El estadio explotó otra vez. El jugador rival giró desesperado, buscando el balón, pero Alexis ya estaba varios metros adelante. Era un baile. Un show. Una demostración de poder. Y mientras corría con la pelota dominada, Alexis levantó la vista y vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Vio a 3 compañeros desmarcándose al mismo tiempo. Vio a la defensa completamente rota. Vio el caos perfecto. Era el momento ideal para dar el golpe final. Pero también era el momento ideal para intentar la jugada más arriesgada de toda la noche. Esa que separa a los buenos de las leyendas. Alexis ajustó el cuerpo. La pelota rodó frente a él. Y todo el estadio supo que algo grande estaba por suceder. Alexis avanzó con la pelota como si la cancha se abriera frente a él. Los defensores corrían hacia atrás en desorden, chocando entre ellos, tratando de cubrir espacios que ya no existían. El público gritaba sin parar. Algunos pedían el pase. Otros rogaban que siguiera solo. Pero Alexis veía algo distinto. Veía una línea invisible entre los rivales. Un hueco perfecto. Un camino imposible. Aceleró. Uno de los defensores se lanzó con todo para barrerlo desde el costado. Alexis levantó la pelota justo antes del impacto y pasó por encima del cuerpo como si volara. Cayó con elegancia, sin perder el control. El estadio casi se cae. Otro rival llegó de frente, enorme, decidido a derribarlo cueste lo que cueste. Alexis tocó la pelota hacia un costado y giró por el otro, dejando al defensor girando en falso, con los brazos abiertos al vacío. La gente ya no gritaba palabras. Gritaba emociones. Era un rugido sin forma. Alexis entró al área. El arquero salió desesperado. Y entonces ocurrió lo impensable. Alexis frenó de golpe. El portero, lanzado con toda su velocidad, pasó de largo. Como un tren sin frenos. Alexis quedó solo frente al arco vacío. Pero en lugar de empujarla fácil, esperó. Esperó una fracción de segundo más. Lo suficiente para que un defensor llegara deslizándose hacia la línea. Y justo cuando todos pensaban que había perdido la oportunidad, Alexis golpeó la pelota de taco. De espaldas. Sin mirar. El balón salió suave, girando lento, como burlándose del destino. Pasó al lado del defensor que se estiraba desesperado. Y cruzó la línea. Gol. El tercer gol. Pero no un gol cualquiera. Un gol de fantasía. Un gol de brujería pura. Por un instante nadie reaccionó. Fue tan increíble que el cerebro necesitó tiempo para entenderlo. Y luego, el estadio explotó como nunca antes. La gente saltaba sobre las butacas. Abrazos. Lágrimas. Gritos. Algunos se llevaban las manos a la cabeza sin poder creerlo. El narrador gritaba sin voz. Esto es irreal. Esto es magia pura. Los compañeros de Alexis corrieron como locos hacia él, lo tumbaron al césped entre risas y gritos. Uno le golpeaba el pecho, otro le gritaba que era un monstruo, otro que era un genio. Alexis se levantó con dificultad, sonriendo por primera vez en la noche. Pero no era una sonrisa común. Era la sonrisa de alguien que sabe que acaba de hacer historia. En la banca rival, el entrenador se dejó caer en el asiento, derrotado. Los defensores miraban al suelo. Algunos ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos. Sabían que habían sido superados. No por fuerza. No por suerte. Sino por algo más grande. Por talento puro. Por magia. El estadio coreaba su nombre una y otra vez. Alexis. 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 Pero mientras todo era fiesta, Alexis levantó la vista hacia el marcador. Aún quedaban muchos minutos por jugar. Y en su mente apareció un pensamiento claro. Esto todavía no termina. Porque la verdadera leyenda no se construye con 3 goles. Se construye con lo que viene cuando el rival está roto. Y tú decides si tienes piedad. O si haces historia eterna. Y justo en ese momento, el capitán rival se acercó con la mirada encendida de orgullo herido. Le dijo algo fuerte. Algo desafiante. Algo que cambió la expresión de Alexis de inmediato. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se endurecieron. Porque acababan de despertarlo de verdad. El capitán rival se plantó frente a Alexis, respirando con furia. ¿Te crees un mago? Escupió.
Esto es fútbol de verdad, no un circo. Alexis lo miró fijo. Por primera vez en toda la noche, su expresión cambió por completo. Ya no había calma. Había fuego. No respondió con palabras. Solo asintió lentamente, como aceptando el desafío. El árbitro pitó y el balón volvió a rodar. El rival salió con todo. Entradas fuertes, empujones descarados, gritos de rabia. Querían imponer miedo. Querían romper el ritmo. Querían demostrar que aún tenían orgullo. Pero cada golpe solo hacía que Alexis se moviera con más determinación. En la primera pelota que tocó después del enfrentamiento, 3 jugadores se le vinieron encima al mismo tiempo. Uno por delante, uno por la espalda, otro por el costado. Cualquiera habría perdido el balón. Alexis no. Giró sobre sí mismo con un movimiento corto, protegiendo la pelota con el cuerpo. El de atrás chocó con el de adelante. El del costado llegó tarde. Alexis salió limpio. Como si nada. El estadio rugió de nuevo. Avanzó unos metros y tocó de primera a un compañero, luego corrió al espacio, recibió de vuelta, y sin mirar metió un pase filtrado que partió la defensa en 2. Su compañero quedó solo frente al arco. Gol. El cuarto. Y la locura regresó. La tribuna ya no celebraba solo goles. Celebraba cada toque de Alexis. Cada engaño. Cada jugada. Era como ver a un director de orquesta controlando cada nota. El capitán rival apretó los dientes. Sabía que el partido se les había ido de las manos. Pero aún quería una cosa. Humillarlo. En una jugada por el centro, Alexis recibió la pelota y el capitán fue directo con todo, sin intención de jugar el balón. La entrada fue dura. Muy dura. Alexis voló por el aire y cayó pesadamente sobre el césped. El estadio gritó de rabia. El árbitro corrió de inmediato y sacó la tarjeta roja sin dudarlo. Expulsado. El capitán protestaba, pero era inútil. Se iba al vestidor con la cabeza baja. Mientras tanto, Alexis permanecía en el suelo. Por un segundo, el miedo recorrió las gradas. ¿Se había lastimado? Los compañeros se acercaron rápido. Alexis apretaba los dientes. Respiraba fuerte. El médico entró corriendo. Todo parecía detenerse. Después de unos segundos eternos, Alexis apoyó la mano en el césped. Y se levantó. Cojeando un poco. Pero de pie. El estadio explotó en aplausos. Una ovación larga, profunda, de respeto absoluto. Alexis levantó una mano agradeciendo. Y en ese gesto había algo más. Había promesa. Había hambre. Había decisión. Porque ahora, con un rival menos en cancha, sabía que tenía espacio. Sabía que podía hacer aún más. Sabía que la noche podía volverse legendaria. El balón volvió al centro. Alexis tomó aire. Miró a sus compañeros. Luego miró al arco rival. Y en su mente apareció una idea peligrosa. Una jugada que casi nadie se atreve a intentar en un partido así. Una jugada que, si salía bien, sería recordada por décadas. Y justo cuando el árbitro dio la señal para continuar, Alexis comenzó a moverse lentamente hacia una posición inesperada. Como preparando el hechizo más grande de todos. Alexis caminó lentamente hacia una zona del campo donde casi nunca se paraba. No era la banda. No era el centro. Era más atrás. Casi como un mediocampista. Los rivales se miraron confundidos. ¿Qué hace ahí?, gritó uno. El entrenador rival gesticulaba desesperado desde la banca, reorganizando líneas, intentando cerrar espacios que ya no existían. Pero Alexis no buscaba un lugar común. Buscaba controlar el hechizo completo. El balón rodó hacia un compañero, que sin pensarlo se la devolvió a Alexis. En cuanto la tocó, 2 rivales corrieron hacia él con todo. Alexis no aceleró. No retrocedió. Solo levantó la cabeza. Observó. Como si el partido fuera un tablero de ajedrez. Entonces, con el borde del botín, lanzó la pelota por encima del primer defensor, giró alrededor del segundo, y la volvió a controlar antes de que tocara el suelo. La gente gritó como si acabara de ver un truco de magia. Siguió avanzando. Cada toque parecía calculado al milímetro. Cada rival que se acercaba quedaba atrás. Uno tropezaba. Otro chocaba con su propio compañero. Era caos. Pero un caos hermoso. Alexis llegó a 3/4 de cancha y de pronto frenó en seco. Todos pensaron que iba a pasarla. Pero no. Pisó la pelota. La arrastró hacia atrás. Giró sobre su propio eje. Y dejó desparramado al defensor que venía lanzado. El estadio estalló otra vez.
Los compañeros levantaban los brazos pidiendo el pase. Alexis los veía. Pero aún no era el momento. Quería algo más grande. Más perfecto. Más imposible. Aceleró de golpe, dejando atrás a otro rival con un cambio de ritmo brutal. Entró por el centro como una flecha, con la pelota pegada al pie, esquivando piernas que aparecían desde todos lados. Ya estaba cerca del área. El arquero comenzó a adelantarse nervioso. Los defensores gritaban desesperados. Alexis podía rematar. Podía pasar. Podía asegurar otro gol. Pero en su mente brillaba otra idea. Una locura. Una jugada que solo los genios se atreven a intentar. Justo cuando entró al borde del área, Alexis levantó ligeramente la pelota. Como si fuera a disparar de volea. Todo el mundo contuvo la respiración. Los defensas se lanzaron al suelo. El arquero se preparó para el impacto. Y entonces, Alexis dejó caer el balón suavemente. Y lo volvió a levantar con el otro pie. Un sombrerito. Luego otro. 2 toques en el aire. La pelota flotó. El estadio enloqueció. Alexis siguió corriendo debajo del balón, controlándolo como si fuera una pluma. Los rivales miraban sin saber qué hacer. Era irreal. Cuando la pelota comenzó a bajar, Alexis acomodó el cuerpo para golpearla. Parecía que iba a ser una chilena. El público gritó anticipando el espectáculo. El arquero se lanzó. Pero en el último segundo, Alexis no remató. Dejó pasar la pelota entre sus piernas. Y un compañero que venía desde atrás apareció solo, listo para empujarla al fondo de la red. Gol. El quinto. Pero más que un gol. Fue una obra de arte colectiva creada por la magia de Alexis. El estadio estaba fuera de control. La gente saltaba. Gritaba. Lloraba. Algunos no podían ni hablar. Los jugadores se abrazaban como si hubieran ganado una final. Alexis levantó los brazos lentamente, respirando fuerte. Ahora sí sonreía. Porque sabía que había hecho algo único. Pero mientras todos celebraban, Alexis miró el reloj. Aún quedaba tiempo. Y en el fondo de su corazón sabía que la noche todavía tenía guardada una última prueba. Porque las leyendas no solo brillan cuando todo va bien. Brillan cuando aparece el momento más difícil. Y justo en ese instante, del otro lado de la cancha, un rival recién ingresado miraba a Alexis con una expresión peligrosa. Fría. Decidida. Como alguien que no venía a jugar fútbol, sino a detener la magia a cualquier costo. El nuevo jugador rival entró al campo con pasos pesados, clavando los botines en el césped como si marcara territorio. No aplaudió. No miró a la tribuna. Solo miró a Alexis. Sus ojos eran distintos a los de los demás. No mostraban miedo. Mostraban decisión. Era alto, fuerte, con hombros anchos y una expresión dura, de esas que se ven en jugadores acostumbrados a frenar a los mejores a cualquier precio. El entrenador rival le gritó algo desde la banda. Él asintió sin apartar la vista de Alexis. El mensaje era claro. Detén al brujo. Como sea. El balón volvió a rodar y, en la primera jugada, Alexis recibió cerca del medio campo. Antes de que pudiera girar, sintió el primer golpe por la espalda. Duro. Seco. No fue falta evidente, pero fue un aviso. Alexis dio 2 pasos para recuperar el equilibrio y siguió. El estadio silbó con fuerza. En la siguiente jugada, Alexis volvió a tocar la pelota. Y esta vez el nuevo rival llegó de frente. No fue a la pelota. Fue al cuerpo. Choque brutal. Alexis salió despedido 1 metro hacia atrás. El árbitro pitó falta, pero no sacó tarjeta. La tribuna explotó en gritos de protesta. Alexis se levantó lentamente. Se sacudió el short. Miró al rival. Y por primera vez en la noche, no sonrió. El jugador fuerte se acercó y murmuró algo entre dientes. Se acabó tu show. Alexis respiró hondo. No respondió. Pero sus ojos brillaron con una intensidad distinta. Como si la magia hubiera encontrado un obstáculo digno. El juego continuó y cada vez que Alexis tocaba el balón, ahí estaba ese jugador. Empujándolo. Rozándolo. Golpeándolo con inteligencia para no ser expulsado. Era una persecución. Una cacería. Alexis empezó a recibir de espaldas, con menos espacio. Los defensores se animaban otra vez. Creían que por fin habían encontrado la forma de frenarlo. En una jugada cerca de la banda, Alexis intentó girar y el rival fuerte le cruzó la pierna con fuerza. Alexis cayó. Rodó. El estadio gritó con rabia. El árbitro volvió a pitar falta, pero nada más.
El rival levantó las manos fingiendo inocencia. Alexis se quedó sentado un segundo en el césped, respirando, sintiendo el golpe en la pierna. Los compañeros se acercaron preocupados. ¿Estás bien? Alexis asintió. Se levantó despacio. Y cuando dio el primer paso, se notó un pequeño gesto de dolor. La tribuna guardó silencio. ¿Podría seguir? El rival fuerte sonrió apenas. Creía que ya lo estaba quebrando. Pero Alexis, en vez de retroceder, pidió la pelota de inmediato. La quería. Ahora. El compañero dudó un segundo, pero se la pasó. En cuanto Alexis la recibió, el rival se le vino encima otra vez con todo. Y fue ahí, en ese instante preciso, cuando Alexis decidió que ya era suficiente. Que la magia no solo era para brillar. También era para responder. Acomodó el cuerpo. Dejó que el rival se acercara demasiado. Sintió el choque venir. Y justo antes del impacto, hizo un movimiento que nadie esperaba. Un giro rápido. Una pisada suave. Un cambio de ritmo brutal. El rival pasó de largo, perdiendo el equilibrio, casi cayendo. El estadio rugió. Alexis aceleró con la pelota dominada, dejando atrás por primera vez al único que lo había estado golpeando toda la noche. Pero no se detuvo. Siguió corriendo. Más rápido. Más decidido. Como si todo el dolor se transformara en energía. Los defensores comenzaron a retroceder con pánico. El arquero gritaba órdenes desesperadas. Alexis avanzaba como un rayo. Y mientras se acercaba al área, levantó la vista y vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Vio al rival fuerte corriendo detrás de él, furioso, dispuesto a derribarlo cueste lo que cueste. Y vio el arco abierto. Era el momento perfecto. Pero también el más peligroso. Porque sabía que ese jugador iba a entrarle con todo. Sin medir consecuencias. Alexis apretó los dientes. La pelota rodó frente a él. Y el choque se acercaba como una tormenta. Alexis avanzaba con la pelota como si el campo entero se inclinara a su favor, sintiendo detrás de sí los pasos pesados del rival que venía con furia, decidido a derribarlo aunque eso significara llevárselo por delante. El público gritaba con angustia y emoción al mismo tiempo, conscientes de que ese instante podía terminar en una jugada histórica o en una caída dolorosa. Alexis apretó los dientes mientras su mente viajaba a cada entrenamiento bajo el sol, a cada partido en canchas de tierra donde aprendió que el miedo no servía de nada cuando el sueño era más grande. La defensa se abría lentamente frente a él, el arquero se adelantaba con los brazos abiertos, y detrás de él la sombra del rival se hacía cada vez más grande, cada vez más peligrosa. Justo cuando parecía que el choque sería inevitable, Alexis hizo algo que solo los verdaderos genios se atreven a intentar en momentos de máxima presión. Con un toque suave levantó la pelota por encima de la pierna del defensor que venía lanzado como una bala, y al mismo tiempo saltó girando el cuerpo para esquivar el impacto. El rival pasó por debajo, chocando contra el césped con violencia, mientras Alexis caía con elegancia un metro más adelante, recuperando el balón antes de que tocara completamente el suelo. El estadio explotó en un grito que parecía un trueno. Sin frenar, con el corazón latiendo a mil, Alexis entró al área con el balón dominado. El arquero se lanzó desesperado hacia sus pies, buscando achicar el espacio, pero Alexis tuvo la calma de un hechicero que conoce el final del truco. Con un toque suave hacia un costado dejó al portero tendido en el suelo, y con el arco vacío frente a él, empujó la pelota con tranquilidad al fondo de la red. Gol. El sexto gol. La locura fue absoluta. La gente saltaba, lloraba, gritaba su nombre como si estuviera presenciando algo sagrado. Los compañeros corrían desde todos lados para abrazarlo, algunos se tiraban al césped de felicidad, otros levantaban los brazos hacia el cielo. El narrador apenas podía hablar entre gritos, repitiendo una y otra vez que aquello no era normal, que aquello era magia pura. Alexis respiraba agitado, con las manos en las rodillas por un segundo, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Miró hacia atrás y vio al rival fuerte levantándose con dificultad, lleno de rabia y frustración, entendiendo que ni con golpes había podido frenar al brujo. Pero lo que nadie sabía era que ese jugador no pensaba rendirse. Mientras Alexis caminaba de regreso al centro del campo bajo una ovación interminable, el rival fuerte apretaba los puños con los ojos llenos de furia. En su mente solo había una idea: si no podía detenerlo jugando limpio, lo haría de otra manera. Y el destino, como si disfrutara del drama, estaba a punto de ponerlos frente a frente una vez más. Porque la noche mágica de Alexis aún no había terminado. Pero el momento más peligroso de todos estaba por comenzar.
El estadio seguía temblando por el sexto gol cuando el balón volvió al centro del campo, y mientras los aplausos aún no se apagaban, algo distinto flotaba en el ambiente, una tensión espesa que se podía sentir en la piel. Alexis Sánchez caminaba con calma, respirando hondo, tratando de bajar el ritmo de su corazón, pero en el fondo sabía que el partido había entrado en una zona peligrosa, esa donde el orgullo herido se convierte en desesperación. El rival fuerte se acomodó cerca de él, demasiado cerca, como una sombra. No lo miraba a los ojos, pero Alexis sentía su presencia, sentía la rabia contenida, la promesa silenciosa de que algo iba a pasar. El árbitro pitó y el juego siguió, pero ya no había orden, solo impulsos. Los rivales corrían con más fuerza que inteligencia, chocaban, protestaban cada jugada, buscaban cortar el ritmo como fuera. Alexis recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha y apenas dio 2 pasos cuando sintió un empujón por detrás que casi lo hace caer. No fue suficiente para tumbarlo, pero sí para marcar territorio. El estadio silbó con furia. Alexis se giró lentamente, miró al rival fuerte, y por un instante sus miradas se cruzaron como 2 espadas chocando en silencio. Siguieron jugando. En la siguiente jugada, Alexis volvió a tocar el balón, y esta vez el golpe fue más duro. Un rodillazo disimulado en el muslo, rápido, sucio. Alexis apretó los dientes y siguió corriendo, pero el dolor se clavó profundo. La tribuna explotó en gritos pidiendo falta, pero el árbitro dejó seguir. El rival sonrió. Sabía lo que hacía. Alexis comenzó a sentir cada contacto como un martillazo. Cada vez que giraba, ahí estaba ese cuerpo empujándolo. Cada vez que aceleraba, una pierna aparecía para rozarlo. Era una persecución sin descanso, una guerra silenciosa lejos de la pelota. En una jugada por la banda, Alexis logró escapar con un regate brillante y empezó a correr con espacio, pero el rival llegó desde atrás y le cruzó la pierna con violencia. Alexis cayó rodando por el césped, golpeándose el hombro con fuerza. El estadio quedó en silencio por un segundo eterno. El árbitro pitó. Falta. Pero otra vez sin tarjeta. La gente gritaba indignada, algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros insultaban al juez. Los compañeros rodearon a Alexis, ayudándolo a levantarse. Él respiraba agitado, con el rostro serio, sintiendo como el dolor se acumulaba en su cuerpo como marcas de batalla. El rival fuerte se acercó lentamente. Esto se acaba, murmuró con voz baja. Ya no vuelas más. Alexis lo miró fijo. Y por primera vez desde que empezó el partido, habló. No sabes con quién te metiste. Su voz no temblaba. Era firme. Segura. El balón volvió a rodar y Alexis pidió la pelota de inmediato, como si el dolor solo le diera más hambre de juego. La recibió, giró con dificultad por el golpe reciente, pero aún así logró sacarse a un defensor con un toque corto. El estadio rugió alentándolo. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, el rival fuerte volvió a entrarle con todo desde un costado. El choque fue brutal. Alexis salió despedido varios metros y cayó de espaldas, golpeando fuerte contra el suelo. Un grito colectivo recorrió las gradas. El médico corrió desde la banda. Los jugadores se acercaron de inmediato. Alexis se quedó mirando el cielo por un segundo, respirando con dificultad, sintiendo como el aire le quemaba los pulmones. Todo parecía detenerse. ¿Podría seguir? El rival fuerte se alejó lentamente, con las manos en alto fingiendo que no había hecho nada, pero con una mirada que decía claramente que esto apenas empezaba. El médico se arrodilló junto a Alexis, hablándole, revisándole la pierna, el hombro, preguntándole si podía continuar. Alexis cerró los ojos un instante. Recordó cada sacrificio, cada madrugada, cada partido jugado con dolor. Y entonces apretó los puños contra el césped. Se incorporó lentamente. Primero sentado. Luego de rodillas. Finalmente de pie. El estadio explotó en una ovación ensordecedora. Alexis levantó una mano pidiendo calma. Respiró hondo. Cojeaba un poco. Pero estaba de pie. Y eso era todo lo que importaba. Miró de nuevo al rival fuerte, que ahora lo observaba con una mezcla de rabia y sorpresa. Porque entendió algo que no esperaba. No lo había quebrado. Solo lo había despertado más. Y mientras el árbitro se preparaba para reanudar el juego, Alexis acomodó su posición en la cancha con una determinación nueva, una que nacía del dolor, del orgullo y de la magia que se niega a apagarse. Porque ahora ya no jugaba solo para brillar. Jugaba para demostrar que ningún golpe podía detener al brujo. Y en su mente apareció una idea peligrosa. Una última jugada.
Una que pondría punto final a la batalla. Pero que también podía costarle caro. La noche estaba a punto de llegar a su momento más tenso. El partido se reanudó con un silencio extraño, de esos que pesan más que 1000 gritos, como si todo el estadio supiera que algo decisivo estaba por suceder. Alexis respiraba profundo, sintiendo cada latido en la pierna golpeada, cada punzada en el hombro, pero también sintiendo como dentro de él se encendía una fuerza distinta, una mezcla de rabia, orgullo y determinación que solo aparece en los momentos donde uno se juega más que un resultado. La pelota comenzó a moverse de nuevo y los rivales, aunque cansados y desordenados, seguían con esa única misión, detenerlo a cualquier precio. El jugador fuerte volvió a acercarse, esta vez sin disimulo, marcándolo pegado, respirándole en la nuca, empujándolo apenas cada vez que el árbitro miraba hacia otro lado. Alexis se movía con inteligencia, usando el cuerpo para proteger el balón, girando lento cuando hacía falta y rápido cuando veía un espacio mínimo. Cada toque suyo provocaba un murmullo que crecía como ola, porque la gente sabía que en cualquier momento podía inventar algo imposible. En una jugada por el centro, un compañero recuperó la pelota y la tocó hacia Alexis, que la recibió con el pecho y la bajó con suavidad pese al dolor. De inmediato, dos rivales se le vinieron encima. Alexis amagó hacia la izquierda, pisó el balón, giró hacia la derecha y se escapó entre ambos con un movimiento corto que desató un grito enorme en la tribuna. El jugador fuerte llegó tarde y solo alcanzó a rozarlo con el brazo. Alexis siguió avanzando. Cada paso parecía una batalla contra su propio cuerpo, pero su mente estaba más clara que nunca. Vio cómo la defensa se abría, como un compañero corría por la banda izquierda, como otro entraba por el centro buscando el pase. Todo estaba ahí, como piezas acomodándose en el momento perfecto. Pero Alexis no buscaba lo fácil. Quería cerrar la noche con algo que nadie olvidara. Aceleró un poco más y entró en la zona donde el rival fuerte volvió a aparecer, esta vez lanzándose con todo desde el costado. Alexis sintió el impacto venir y, en una fracción de segundo, tomó una decisión valiente. En lugar de frenar o protegerse, tocó la pelota hacia adelante con fuerza, dejándola correr unos metros, y saltó justo cuando el rival barría con violencia. El golpe pasó por debajo. Alexis cayó pesado, pero logró seguir corriendo. El estadio rugió como un animal salvaje. Ya estaba cerca del área. El arquero comenzó a salir con desesperación. Los defensores gritaban, chocaban, se empujaban entre ellos tratando de cerrarle el camino. Alexis levantó la cabeza y vio el arco. Vio al portero adelantado. Vio el espacio por arriba. Y sintió que ese era el momento. Sin frenar la carrera, con la pierna todavía adolorida, golpeó la pelota con una sutileza perfecta, enviándola elevada, con una parábola hermosa que parecía dibujada en el aire. El balón subió. El tiempo se detuvo. El arquero retrocedió corriendo, saltó con los brazos estirados, pero la pelota seguía subiendo, inalcanzable. Y cuando empezó a bajar, cayó justo detrás de él, entrando en el arco lentamente, como si el destino mismo la empujara. Gol. El séptimo. El estadio explotó como nunca. La gente gritaba sin control, algunos se arrodillaban, otros lloraban, otros abrazaban a quien tuvieran al lado. Los compañeros corrieron hacia Alexis y lo rodearon entre saltos, empujones y risas, gritándole que era una leyenda, que era increíble, que era magia pura. Alexis cayó de rodillas por un segundo, respirando fuerte, mirando al cielo, como agradeciendo por esa noche perfecta. El rival fuerte se quedó parado a varios metros, con las manos en la cintura, derrotado, entendiendo que ni con golpes ni con furia había podido apagar al brujo. Pero aunque el marcador ya era una locura y el partido parecía decidido, aún quedaban minutos por jugar. Y esos minutos, lejos de ser tranquilos, estaban a punto de convertirse en los más tensos de todos. Porque cuando alguien brilla tanto, siempre aparece la última prueba. Y esa prueba estaba a punto de llegar desde un lugar inesperado. La celebración del séptimo gol todavía sacudía el estadio cuando algo extraño comenzó a sentirse en el ambiente, como si la alegría se mezclara con una tensión invisible que nadie podía explicar del todo. Alexis seguía respirando agitado, rodeado por sus compañeros, pero en el fondo percibía que la noche aún no había terminado de escribir su capítulo más duro. Del otro lado de la cancha, los rivales ya no discutían entre ellos ni gritaban órdenes, simplemente caminaban con los rostros cerrados, como soldados derrotados que aún guardaban una última bala. El árbitro hizo sonar su silbato con firmeza y el balón volvió al centro del campo. Esta vez el juego no se reanudó con intentos de ataque ordenados,
sino con choques, empujones y carreras descontroladas. El rival fuerte, aunque cansado y golpeado en el orgullo, seguía persiguiendo a Alexis como una sombra, pero ahora había algo distinto en su mirada, algo más oscuro, como si hubiera decidido que ya no importaban las reglas. Alexis recibió la pelota cerca de la banda derecha y de inmediato sintió un empujón que casi lo saca del campo. El estadio explotó en silbidos. El árbitro pitó falta rápidamente y corrió hacia el lugar, advirtiendo con firmeza al rival. Pero el mensaje ya estaba claro, el partido se estaba volviendo peligroso. Alexis se levantó despacio, acomodó el balón para ejecutar el tiro libre y respiró profundo. La pierna le dolía, el hombro seguía ardiendo, pero su mente estaba más fuerte que nunca. Miró a sus compañeros y les hizo una seña corta, como si preparara otra jugada ensayada. Pateó suave hacia un costado y se movió para recibir de nuevo, pero justo cuando iba a controlar, el rival fuerte se lanzó con una entrada brutal desde atrás. El impacto fue seco. Alexis voló por el aire y cayó pesadamente sobre el césped, golpeándose la espalda con fuerza. Un grito de horror recorrió todo el estadio. El balón salió rodando lejos mientras los jugadores corrían desesperados hacia donde Alexis yacía en el suelo. El árbitro pitó con furia, corriendo hacia la escena, y sin dudar sacó la tarjeta roja directa. Expulsado. El rival protestó unos segundos, pero era inútil. Se fue caminando lentamente, con la cabeza baja, sabiendo que su noche había terminado de la peor forma. Mientras tanto, Alexis seguía en el suelo. El médico volvió a entrar corriendo. El silencio se apoderó de las gradas. Se escuchaban apenas algunos murmullos nerviosos, el sonido de las botas sobre el césped, la respiración agitada de los jugadores. El doctor revisó su espalda, su pierna, su hombro, hablándole con calma. Alexis apretaba los dientes, intentando incorporarse, pero el dolor era fuerte. Por un segundo, todos pensaron que no podría continuar. Que esa entrada había terminado con la noche mágica. Los compañeros se miraban preocupados. Algunos se llevaban las manos al rostro. La tribuna contenía la respiración. Después de unos segundos eternos, Alexis apoyó las manos en el suelo y lentamente se sentó. Respiró profundo. Volvió a intentarlo. Se puso de rodillas. El estadio comenzó a aplaudir, primero tímido, luego cada vez más fuerte. Con un esfuerzo enorme, Alexis se levantó. Cojeando. Dolorido. Pero de pie. La ovación fue ensordecedora. Un aplauso largo, cargado de respeto y emoción, como si todo el mundo entendiera que estaba viendo algo más grande que un simple partido. Alexis levantó una mano agradeciendo y respiró hondo. No iba a salir. No iba a rendirse. Porque para él esa noche no era solo fútbol. Era una batalla. Era una historia. Era una prueba de carácter. El árbitro se acercó y le preguntó si podía seguir. Alexis asintió sin dudar. Y en sus ojos brillaba algo que no se apaga con golpes. Determinación pura. Mientras se acomodaban para reanudar el juego con un rival menos y otro expulsado ya anteriormente, Alexis tomó aire una vez más. Sabía que el partido estaba prácticamente ganado. Pero también sabía que aún tenía una última oportunidad. No para humillar. No para brillar. Sino para sellar la noche como una verdadera leyenda. Y en su mente empezó a formarse la idea de una jugada final. Una que no dependía solo de magia, sino de corazón. El partido se reanudó con un ritmo extraño, como si todos supieran que ya no se trataba solo de jugar los minutos restantes, sino de presenciar el cierre de una noche que ya se había vuelto histórica. Alexis se movía con más cuidado ahora, protegiendo la pierna adolorida, respirando profundo cada vez que aceleraba, pero sin perder esa conexión especial con la pelota que parecía obedecerle como si tuviera vida propia. Sus compañeros lo miraban con admiración, pasándole el balón con confianza absoluta, sabiendo que cualquier cosa que hiciera podía convertirse en magia. Los rivales, ya con varios jugadores menos y el orgullo completamente roto, retrocedían en bloque, defendiendo como podían, sin presión alta, sin valentía, solo tratando de que el marcador no creciera aún más. El estadio, sin embargo, no dejaba de cantar su nombre, como si cada grito le diera a Alexis un poco más de energía para resistir el dolor. En una jugada por el centro, Alexis recibió de espaldas, giró con suavidad y tocó corto hacia un compañero, luego se movió buscando el espacio. La pelota volvió a él de primera, y con un solo toque dejó atrás a un defensor que se lanzó desesperado. El público rugió. Alexis avanzó algunos metros más y, en lugar de encarar directo al arco, levantó la vista y lanzó un pase largo, preciso,
hacia la banda izquierda, donde otro compañero corría completamente solo. La jugada siguió como un reloj perfecto. Centro al área. Un defensor despejó mal. La pelota quedó suelta. Alexis ya venía entrando desde atrás. Sin pensarlo, golpeó de volea con la pierna buena. El disparo fue fuerte, bajo, directo al rincón. El arquero apenas reaccionó, lanzándose tarde. Gol. El octavo. El estadio volvió a explotar en una locura total. La gente saltaba, cantaba, agitaba banderas, algunos no podían ni hablar de la emoción. Los compañeros corrieron hacia Alexis una vez más, rodeándolo, empujándolo con cariño, gritándole que era increíble, que era imparable, que esa noche era suya. Alexis sonreía cansado, con el pecho subiendo y bajando rápido por el esfuerzo, pero con los ojos brillando de felicidad. Sin embargo, cuando la celebración bajó un poco, algo inesperado ocurrió. Desde la tribuna, un grito se alzó por encima de todos los demás. ¡Brujo! 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 Y de inmediato miles de personas comenzaron a repetirlo. ¡Brujo! 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 El apodo se expandió como fuego por todo el estadio, retumbando en cada rincón, convirtiéndose en un canto poderoso, casi ritual, como si estuvieran invocando algo antiguo. Alexis miró alrededor sorprendido. Nunca antes había escuchado algo así. Ese nombre no era burla. Era respeto. Era admiración. Era reconocimiento. El brujo que había hipnotizado al mundo del fútbol esa noche. Mientras el partido seguía avanzando lentamente hacia su final, Alexis comenzó a sentir el cansancio pesado en las piernas, pero también una paz extraña, como si supiera que ya había dejado su huella en esa cancha para siempre. Pero el destino, caprichoso como siempre, aún guardaba un último giro. Porque cuando todo parecía definido, cuando la magia ya había hecho su trabajo, una jugada inesperada iba a poner a prueba algo más que su talento. Iba a poner a prueba su corazón. Y esa prueba estaba a punto de comenzar en el lugar menos pensado. El canto de brujo, brujo, brujo seguía recorriendo las gradas como un eco eterno mientras el partido entraba en sus últimos minutos, pero de pronto, entre la euforia, algo distinto ocurrió. En una de las tribunas, no muy lejos de la banda, se escuchó un grito agudo, desesperado, que no tenía nada que ver con celebración. Al principio pasó desapercibido entre la multitud, pero luego otro grito se sumó, y otro más, hasta que varias personas comenzaron a señalar hacia un mismo punto. Alexis, que caminaba lentamente hacia su posición, levantó la cabeza al notar el alboroto. Vio a un niño pequeño, no mayor de 10 años, atrapado entre adultos que empujaban sin darse cuenta en medio de la emoción. El niño lloraba, asustado, buscando a alguien con la mirada, mientras la gente seguía saltando y celebrando sin notar lo que pasaba. El juego continuaba. La pelota rodaba. Pero Alexis no podía apartar la vista de esa escena. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano pidiendo al árbitro que detuviera el partido. El juez dudó un segundo, pero al ver a Alexis señalando insistentemente hacia la tribuna y a la gente alterada, pitó fuerte. El estadio fue bajando el ruido poco a poco. Alexis corrió hacia la banda y trepó con agilidad pese al dolor, acercándose lo más posible a la tribuna. Con ayuda de algunos guardias y aficionados, lograron abrir espacio entre la gente hasta llegar al niño, que estaba pálido y temblando. Alexis se inclinó frente a él. «Tranquilo, campeón», le dijo con voz suave. «Ya estás bien». El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Me perdí, no encuentro a mi papá». Alexis le sonrió con calma y le puso una mano en el hombro. «Lo vamos a encontrar, te lo prometo». El estadio entero observaba en silencio. Miles de personas viendo cómo el héroe de la noche dejaba el balón de lado para cuidar a un niño desconocido. Con ayuda de seguridad, comenzaron a buscar entre las filas hasta que, unos metros más allá, un hombre levantó los brazos desesperado. «Ahí está. Es mi hijo». El reencuentro fue inmediato. El padre abrazó al niño con fuerza, llorando de alivio. El pequeño señaló a Alexis con una sonrisa enorme. «Papá, él me ayudó». El hombre miró a Alexis con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, gracias de verdad». Alexis solo asintió, con humildad, y volvió caminando lentamente hacia la cancha mientras el estadio estallaba ahora en aplausos aún más fuertes que los de los goles. No eran gritos de emoción futbolera. Eran aplausos de respeto, de admiración profunda. Algunos se ponían de pie. Otros coreaban su nombre otra vez. Pero ahora el canto tenía otro tono. Más humano. Más sincero. Alexis levantó una mano, agradeciendo,
y respiró hondo. En ese momento entendió que esa noche no solo había conquistado con magia y goles. Había conquistado con el corazón. El árbitro se acercó y le preguntó si estaba listo para continuar. Alexis asintió. El balón volvió a rodar. Pero el ambiente ya no era solo de espectáculo. Era de historia. Era de algo que iba más allá del fútbol. Y mientras Alexis volvía a moverse lentamente en el campo, sintiendo el cansancio y el dolor, una certeza crecía dentro de él. Había hecho algo que sería recordado por mucho tiempo. Pero aún quedaban minutos. Y el destino todavía tenía preparado un último momento para cerrar la noche de forma perfecta. Un momento donde la magia y el corazón se unirían una vez más. El juego se reanudó con una calma distinta, como si el estadio entero hubiera cambiado de energía después de lo ocurrido en la tribuna. Ya no era solo euforia, ahora había respeto, admiración y una sensación de estar presenciando algo especial, algo que no se vive todos los días. Alexis volvió a moverse por la cancha con pasos medidos, cuidando su cuerpo, pero sin perder esa conexión mágica con el balón que parecía una extensión de su alma. Cada vez que tocaba la pelota, el público reaccionaba con un murmullo expectante, como si todos supieran que en cualquier momento podía surgir otra obra de arte. Los rivales apenas presionaban ya. Estaban agotados física y mentalmente, derrotados no solo en el marcador, sino en espíritu. Algunos caminaban con la cabeza baja, otros miraban a Alexis con una mezcla de resignación y asombro, como quien acepta que ha sido superado por algo extraordinario. El arquero, cansado y sudoroso, apenas gritaba instrucciones, sabiendo que aquella noche no había nada que pudiera hacer para cambiar la historia. Alexis recibió un pase en el medio campo y comenzó a avanzar con suavidad, tocando corto, combinando con sus compañeros, haciendo que la pelota circulara como en una danza perfecta. No buscaba humillar, no buscaba más goles desesperadamente. Ahora jugaba con inteligencia, con clase, controlando el ritmo, haciendo que cada segundo acercara el final de aquella noche inolvidable. En una jugada larga, tras varios pases seguidos, la pelota volvió a llegar a Alexis cerca del borde del área. Un defensor se acercó tímidamente, sin la agresividad de antes. Alexis lo miró, amagó hacia un lado y luego tocó hacia atrás para un compañero que venía de frente. El disparo fue fuerte, cruzado, y el arquero apenas alcanzó a rozarla antes de que entrara. Gol. El noveno. El estadio volvió a estallar, aunque ahora los gritos tenían un tono distinto, más de celebración total que de sorpresa. Ya nadie se preguntaba cómo lo hacía. Simplemente lo disfrutaban. Alexis levantó los brazos lentamente, sonriendo cansado, y fue abrazado por todos sus compañeros una vez más. Algunos le gritaban que esa noche era histórica, otros que jamás habían visto algo igual, otros simplemente lo apretaban fuerte como agradeciendo haber sido parte de ese momento. El marcador mostraba una diferencia humillante, pero nadie hablaba de humillación. Solo de magia. Solo de leyenda. Mientras caminaba de regreso a su posición, Alexis miró a las gradas y vio miles de rostros iluminados, niños con camisetas levantadas, adultos aplaudiendo sin parar, personas grabando con lágrimas en los ojos. Entendió que muchos de esos niños recordarían esa noche por el resto de sus vidas, que algunos incluso soñarían con jugar al fútbol gracias a lo que acababan de ver. El árbitro miró su reloj. Faltaban pocos minutos. Muy pocos. El cansancio pesaba en cada músculo de Alexis, pero su corazón estaba ligero. Sentía una paz profunda, como si todo su esfuerzo de años, todas las caídas, todas las críticas, todas las madrugadas de entrenamiento, hubieran valido la pena para vivir un momento así. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba listo para el final tranquilo, algo inesperado volvió a suceder. Desde el fondo del campo, uno de los rivales tomó la pelota con rabia y empezó a correr con fuerza, empujando a todos a su paso, decidido a buscar al menos un gol del honor. Sus compañeros lo siguieron con desesperación, como una última carga antes de rendirse. Alexis lo vio venir. Y supo que ese último ataque sería la última escena de la noche. Podía dejar que otros defendieran. Podía quedarse esperando el pitazo final. Pero no lo hizo. Empezó a correr hacia atrás, con todo lo que le quedaba en el cuerpo, decidido a ayudar, decidido a cerrar la historia como se debía. Porque para él, la magia no era solo atacar. También era luchar hasta el final. Y ese último esfuerzo estaba a punto de regalar una escena tan épica como todos los goles juntos. Alexis corrió hacia atrás con todo lo que le quedaba en el cuerpo, sintiendo como cada músculo protestaba, como el dolor de los golpes regresaba con cada zancada, pero sin disminuir la velocidad.
El rival avanzaba con furia, empujando la pelota como si fuera su última oportunidad de salvar el orgullo, mientras dos compañeros lo acompañaban por los costados buscando el pase. La defensa de Alexis retrocedía desordenada, cansada, confiada en que el partido ya estaba resuelto, pero Alexis no pensaba permitir que la noche perfecta terminara con una mancha. El estadio comenzó a gritar otra vez, esta vez no de celebración, sino de tensión. Algunos se levantaron de sus asientos, otros apretaban los puños, conscientes de que ese ataque podía terminar en gol si nadie reaccionaba a tiempo. Alexis llegó desde atrás justo cuando el rival se acercaba al borde del área. Sin dudarlo, se lanzó con precisión, no con violencia, estirando la pierna en el momento exacto para tocar la pelota limpiamente. El balón salió disparado hacia un costado, cortando el ataque por completo. El rival cayó al suelo frustrado, golpeando el césped con rabia. El estadio explotó en aplausos. No era un gol, pero se celebró como si lo fuera. Alexis se levantó lentamente, respirando con dificultad, llevándose una mano al muslo adolorido. Sus compañeros corrieron a felicitarlo, chocándole las manos, gritándole que era enorme, que era un líder, que esa noche lo había hecho todo. El árbitro miró el reloj otra vez. Quedaban apenas segundos. El balón fue despejado lejos y volvió a caer en los pies de Alexis cerca del medio campo. Podía simplemente dejar que el tiempo pasara, tocar atrás, asegurar el final. Pero algo dentro de él pedía una última cosa. No por vanidad. No por récords. Sino por amor al juego. Alexis avanzó unos pasos con calma, levantando la cabeza, viendo cómo los rivales ya no corrían con la misma fuerza, como el cansancio los había vencido por completo. Uno se acercó tímidamente a marcarlo, casi sin convicción. Alexis sonrió apenas. Con un movimiento suave lo dejó atrás y siguió caminando con la pelota dominada, como quien pasea por un jardín tranquilo. El público comenzó a gritar su nombre otra vez. Pero esta vez era distinto. Era una despedida. Un agradecimiento colectivo. Alexis levantó la vista y vio al arquero adelantado, casi sin ganas de seguir, con las manos apoyadas en las rodillas. Por un segundo pensó en intentar otro gol espectacular. Pero no. Esta vez decidió algo más hermoso. Tocó la pelota con suavidad hacia un compañero que venía solo por la derecha, dejándolo frente al arco vacío. El compañero empujó la pelota. Gol. El 10º. El estadio estalló en una celebración total. Fuegos de emociones, abrazos, gritos, lágrimas. Alexis levantó los brazos mirando al cielo, respirando profundo, sintiendo como todo el esfuerzo de su carrera se concentraba en ese instante. Y entonces, el silbato sonó. Final del partido. El ruido fue ensordecedor. La gente gritaba como loca, algunos se subían a las barandas, otros se abrazaban con desconocidos, muchos lloraban sin vergüenza. Los jugadores corrieron hacia Alexis y lo levantaron en hombros, paseándolo por la cancha como a un campeón, como a un héroe. Alexis sonreía, cansado, emocionado, con los ojos brillosos. La noche había terminado. Pero la historia acababa de comenzar. Porque ese partido no sería recordado solo por 10 goles. Sería recordado como la noche en que un hombre jugó como si tuviera magia en los pies, y corazón de gigante. Y mientras el estadio seguía cantando brujo, 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 Alexis entendió que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una estrella. Ahora era una leyenda. Pero el destino aún guardaba capítulos más grandes para él. Y esta noche era solo el inicio de una historia que el mundo entero contaría una y otra vez. Mientras los jugadores seguían celebrando en la cancha y Alexis era levantado en hombros como un héroe antiguo, las cámaras no dejaban de grabarlo desde todos los ángulos posibles. Los teléfonos en las tribunas temblaban en manos emocionadas, transmitiendo en vivo cada sonrisa, cada abrazo, cada gesto humilde del brujo que acababa de regalar una noche irrepetible. En cuestión de segundos, las redes comenzaron a llenarse de videos, repeticiones lentas de los goles, del sombrerito imposible, del taconazo mágico, de la picada perfecta y hasta del momento en que Alexis ayudaba al niño perdido en la tribuna. En los vestuarios, los compañeros seguían gritando de emoción, golpeando las bancas, cantando su nombre como si acabaran de ganar una Copa del Mundo. Alexis se sentó un momento, con la respiración aún agitada, el cuerpo cansado y adolorido, pero con una paz profunda en el pecho. El entrenador se acercó, lo abrazó fuerte y le dijo al oído que nunca había visto algo así, que esa noche quedaría en la historia del fútbol para siempre. Afuera del estadio, la gente no se quería ir. Muchos se quedaban cantando,
otros contando una y otra vez las jugadas como si no quisieran que la magia terminara. Algunos niños imitaban los regates de Alexis en los pasillos, levantando la pelota como él, soñando con algún día hacer lo mismo. Y mientras todo eso pasaba, en otras partes del mundo las imágenes comenzaban a explotar. En Europa, los programas deportivos interrumpían su programación para mostrar los goles una y otra vez, los comentaristas hablaban con asombro, usando palabras como irreal, histórico, obra de arte. En Sudamérica, los noticieros abrían con su nombre en letras gigantes, mostrando cada jugada con música épica de fondo. En Asia y África, los videos se compartían miles de veces por minuto, acompañados de mensajes que decían que nunca habían visto algo igual. La noche del brujo se volvía viral. Los titulares aparecían por todos lados. El hombre que jugó como si el tiempo le obedeciera. El partido perfecto de Alexis Sánchez. La magia que hipnotizó al mundo del fútbol. Algunos exjugadores famosos salían a hablar, diciendo que eso solo se ve una vez en la vida, que era como ver a los grandes genios en su mejor versión, que Alexis había entrado en otra dimensión. Incluso quienes no seguían el fútbol comenzaron a hablar de él. Familias enteras veían los videos en la televisión. Amigos se los enviaban por mensaje. Personas que jamás habían escuchado su nombre ahora preguntaban quién era ese jugador que parecía bailar con la pelota. Alexis, ya más tranquilo en el vestuario, miraba su teléfono y no podía creer lo que veía. Miles de mensajes, felicitaciones de jugadores, entrenadores, periodistas, amigos, personas desconocidas que le agradecían por haberlos hecho sonreír, por haberlos emocionado, por haberles recordado por qué amaban el fútbol. Pero entre todos esos mensajes, uno le llamó especialmente la atención. Era de un niño. Un niño que decía que estaba enfermo en un hospital, que había visto el partido por televisión y que esa noche se había olvidado del dolor, que había reído por primera vez en semanas gracias a sus goles. Alexis cerró los ojos un momento. Sintió un nudo en la garganta. Y entendió que la magia no estaba solo en las jugadas. Estaba en lo que provocaba en la gente. En la alegría. En la esperanza. En los sueños que despertaba. Mientras tanto, los comentaristas ya hablaban de esa noche como el nacimiento del brujo, diciendo que después de ese partido, Alexis nunca volvería a ser visto de la misma manera, que había cruzado una línea invisible entre ser un gran jugador y convertirse en una leyenda viva. Pero lo que nadie imaginaba aún, era que esa fama repentina traería no solo admiración, también traería presión, expectativas enormes, y desafíos mucho más grandes. Porque cuando el mundo te mira como un mago, todos quieren verte hacer magia siempre. Y el siguiente partido de Alexis estaba a punto de convertirse en la prueba más dura de su carrera. La mañana siguiente amaneció distinta para Alexis. No fue un despertar normal, de esos en los que el cuerpo sigue cansado después de un partido intenso. Fue un despertar con el sonido incesante del teléfono vibrando sin parar, con mensajes entrando uno tras otro, con notificaciones que parecían no tener fin. Cuando abrió los ojos, la luz del día se colaba por la ventana del hotel y por un instante no supo dónde estaba, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron como una ola, los goles, los gritos, la magia, el estadio entero coreando su nombre. Tomó el teléfono y se quedó inmóvil. Cientos. Miles. Luego decenas de miles de mensajes. Entrevistas solicitadas, portadas de periódicos digitales, videos con millones de reproducciones, personas de todo el mundo hablando de él como si hubiera ocurrido algo sobrenatural. Algunos lo llamaban genio, otros artista, otros directamente leyenda. El apodo de El Brujo aparecía por todos lados, acompañado de imágenes de sus jugadas como si fueran trucos de magia repetidos en cámara lenta. Alexis se sentó en la cama, respirando profundo. Era hermoso, pero también abrumador. En el desayuno, el ambiente era completamente distinto al de otros días. Los compañeros lo miraban con sonrisas enormes, algunos le pedían fotos en broma, otros le decían que ahora era famoso mundialmente, que ya no podía caminar tranquilo por ningún lado. El entrenador, serio pero orgulloso, le recordó que lo que había hecho era histórico, pero que ahora venía lo más difícil, mantenerse. Todos te van a mirar diferente ahora, le dijo con calma. Todos van a querer detenerte. Alexis asintió en silencio. Lo entendía. Esa noche había cambiado muchas cosas. Horas después, cuando salieron del hotel rumbo al entrenamiento suave de recuperación, una multitud esperaba afuera. Gente con camisetas, banderas, niños levantando carteles con su nombre, personas gritándole que era su ídolo, que lo amaban,
que nunca olvidaría lo que había hecho. Algunos lloraban de emoción al verlo pasar. Alexis saludaba con humildad, sonriendo, chocando manos, firmando autógrafos rápidos. Pero por dentro sentía algo nuevo. Una presión distinta. Ya no era solo un jugador más. Ahora era el brujo. Y todos esperaban que hiciera magia en cada partido. En el entrenamiento, incluso los fotógrafos y periodistas se colocaron alrededor del campo, grabando cada toque suyo como si fuera algo especial. Cuando Alexis dominaba la pelota, se escuchaban murmullos. Cuando hacía un regate simple, algunos aplaudían. Eso nunca había pasado antes. Cada movimiento ahora parecía un espectáculo. Alexis intentaba concentrarse, pero no era fácil. Sentía las miradas clavadas en él, las expectativas pesando como una mochila invisible sobre los hombros. En un ejercicio de pases, falló uno sencillo. Algo raro en él. De inmediato escuchó un no colectivo desde afuera, como si la gente no pudiera creer que el brujo también podía equivocarse. Alexis apretó los labios. Ahí entendió la parte dura de la fama. Ya no le permitirían errores. Todo debía ser perfecto. Esa noche, ya en su habitación, se quedó mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en su infancia, en cuando jugaba solo por diversión, en cuando nadie esperaba nada de él, en cuando el fútbol era solo felicidad. Ahora era felicidad, pero también responsabilidad. Cerró los ojos y respiró profundo. Tengo que seguir siendo yo, murmuró. No un personaje. Pero el destino no iba a darle mucho tiempo para adaptarse. Porque el siguiente partido era uno de los más importantes de la temporada. Contra un rival poderoso. Un equipo conocido por destruir a las estrellas. Un equipo que ya había estudiado cada movimiento suyo. Y que estaba decidido a demostrarle al mundo que la magia también se podía apagar. Ese partido no sería de celebración. Sería una guerra. Y ahí, bajo toda la presión mundial, Alexis tendría que demostrar si lo de aquella noche había sido solo un momento. O el nacimiento de una verdadera leyenda. El día del siguiente partido llegó más rápido de lo que Alexis hubiera querido, y desde temprano sintió que no era una jornada normal. Al asomarse por la ventana del hotel vio cámaras, periodistas y aficionados esperando desde horas antes, como si se tratara de una final. El ambiente estaba cargado de expectativa, de esa tensión que se respira cuando todo el mundo espera algo grande. Mientras bajaba al autobús del equipo, escuchó gritos por todos lados, su nombre repetido una y otra vez, el apodo de brujo flotando en el aire como una leyenda que acababa de nacer. El trayecto hacia el estadio fue silencioso dentro del bus. Algunos compañeros iban concentrados con audífonos, otros miraban por la ventana, pero todos sabían que esa noche las miradas estarían sobre Alexis. Él observaba sus manos, apretándolas lentamente, sintiendo el pulso acelerado. No era miedo, era responsabilidad. Era la sensación de que ahora debía demostrar que lo ocurrido no había sido casualidad. Cuando el autobús llegó, el ruido fue ensordecedor. Miles de personas rodeaban la entrada, levantando pancartas, camisetas, teléfonos en alto. Los flashes iluminaban el camino como si estuviera entrando a una alfombra roja. Alexis respiró profundo antes de bajar. El estadio era imponente. Más grande. Más intimidante. Las tribunas ya estaban casi llenas, y el murmullo se sentía como un océano a punto de estallar. En la pantalla gigante aparecía su rostro, acompañado de repeticiones de los goles de la noche mágica. Cada vez que se veía una jugada, el público gritaba con emoción. Pero del otro lado del campo, el rival calentaba con una seriedad absoluta. No había sonrisas. No había bromas. Solo miradas duras. Jugadores fuertes, rápidos, experimentados, conocidos por no dar espacio, por presionar sin descanso, por hacer del partido una batalla física y mental. Su entrenador los reunía y señalaba constantemente hacia Alexis, como marcando al enemigo principal. Alexis comenzó a calentar con el balón, tocando suave, sintiendo otra vez esa conexión especial. Pero a diferencia del partido anterior, ahora cada vez que tocaba la pelota, los rivales se acercaban de inmediato, marcándolo fuerte, chocándolo en cada movimiento, probando su resistencia desde el primer minuto. Uno de ellos le susurró al pasar. Hoy no hay magia. Alexis no respondió. Solo siguió moviéndose. Pero entendió el mensaje. No iban a dejarlo jugar cómodo. El himno sonó. Las luces iluminaban el estadio con intensidad. El público cantaba con fuerza. Alexis miró alrededor y sintió como el momento pesaba. Era ahora. El árbitro pitó.
El balón comenzó a rodar. Desde el primer segundo, el rival presionó con todo. Entradas fuertes, marcas pegadas, cero espacios. Alexis recibió la primera pelota y de inmediato dos jugadores se le vinieron encima. Apenas logró tocar hacia atrás antes de recibir un empujón que lo hizo tambalear. El estadio protestó. El árbitro dejó seguir. En la siguiente jugada, volvió a tocar la pelota y otra vez fue encerrado, golpeado, obligado a soltar rápido. Nada que ver con la libertad de la noche anterior. Esto era otra cosa. Esto era una prueba. Los minutos pasaban y Alexis apenas podía girar con comodidad. Cada intento de regate terminaba con una pierna cruzada, un hombro chocando, una presión constante. El rival no buscaba robar limpio siempre, buscaba incomodar, cansar, frustrar. La gente comenzaba a ponerse nerviosa. Algunos gritaban su nombre pidiendo magia. Otros protestaban las faltas. Alexis sentía el sudor correr por su frente, la respiración acelerarse, los músculos tensarse. Por primera vez desde aquella noche mágica, el brujo estaba siendo contenido. Pero lejos de rendirse, algo dentro de él empezó a despertar. Recordó las palabras del entrenador. Recordó los golpes de su infancia. Recordó cada momento en que tuvo que luchar para seguir adelante. Y entendió que esta noche no sería de trucos bonitos. Sería de carácter. De resistencia. De demostrar que la magia también sabe pelear. En una jugada por la banda, Alexis recibió con poco espacio y un rival se le lanzó fuerte desde atrás. Alexis cayó al suelo, rodando. El estadio gritó con furia. El árbitro pitó falta. Alexis se quedó sentado un segundo, respirando profundo, sintiendo el golpe. Luego levantó la vista. Miró a las tribunas. Miles de personas mirándolo con esperanza. Se levantó despacio. Sacudió sus piernas. Y en ese instante decidió algo. No iba a esconderse. No iba a jugar con miedo. Iba a enfrentar la presión. Iba a buscar su momento. Porque las leyendas no nacen solo en noches perfectas. Nacen cuando todo se pone difícil. Y justo cuando se acomodaba para ejecutar el tiro libre, levantó la vista y vio un pequeño espacio en la defensa rival. Un espacio mínimo. Pero suficiente. Su corazón latió más fuerte. Porque ahí, en medio de tanta presión, estaba la oportunidad de demostrar que el brujo no dependía de la comodidad. La magia también podía surgir en la guerra. Alexis acomodó la pelota con calma para el tiro libre mientras sentía todavía el ardor del golpe en la pierna, respirando profundo para recuperar el aire y ordenar la mente, consciente de que ese partido no se parecía en nada a la noche mágica anterior y que ahora cada centímetro del campo debía ganárselo con lucha. Levantó la vista una vez más y observó la barrera rival bien plantada, los defensores tensos, el arquero dando pequeños saltos nerviosos, todos preparados para bloquear cualquier intento directo, y fue entonces cuando entendió que no podía buscar lo espectacular de inmediato, que primero debía romper el muro poco a poco, con inteligencia y paciencia. En lugar de disparar al arco, tocó suave hacia un compañero cercano y comenzó a moverse buscando el espacio, recibiendo de vuelta la pelota bajo presión, girando con dificultad entre dos marcas y soltando rápido antes de que lo derribaran otra vez. La jugada continuó con varios pases cortos, el equipo moviendo el balón de un lado a otro, obligando al rival a correr, a desgastarse, a perder por segundos esa organización tan férrea con la que habían empezado el partido. Alexis volvía a pedir la pelota una y otra vez, aunque lo golpearan, aunque lo empujaran, aunque apenas tuviera tiempo de girar, demostrando que no pensaba esconderse. En una de esas recepciones logró girar con un movimiento corto y elegante, dejando atrás a su marcador directo por primera vez en el encuentro, lo que provocó un rugido enorme en las tribunas. Avanzó unos metros y antes de que llegara otro defensor metió un pase profundo a un compañero que entraba al área, obligando al arquero a salir apresurado para cortar la jugada. No fue gol, pero fue aviso. El rival comenzó a retroceder un poco más, ya no tan confiado, entendiendo que el brujo empezaba a encontrar espacios incluso en medio de la guerra. Los minutos seguían pasando y la presión no disminuía, pero Alexis ya no se veía frustrado, sino concentrado, cada vez más conectado con el juego. En otra jugada recibió cerca del medio campo, sintió un empujón por detrás, pero logró mantenerse en pie, arrastrando la pelota con la suela y girando justo cuando otro rival llegaba de frente, dejándolos a ambos fuera de la jugada con un movimiento limpio que hizo estallar al estadio en aplausos. Avanzó con decisión, encarando ahora con más confianza, tocando rápido, asociándose, rompiendo líneas poco a poco. La defensa rival ya no se veía tan sólida,
empezaban a aparecer huecos, miradas nerviosas, pasos mal dados. En una jugada clave, Alexis recibió cerca del borde del área con un defensor encima y otro cerrándole el paso, amagó hacia la izquierda, llevó la pelota con la derecha y justo cuando parecía que se iba a quedar sin espacio, metió un pase corto entre ambos que dejó solo a su compañero frente al arquero. El disparo salió fuerte, pero el portero alcanzó a desviarlo con la punta de los dedos, mandando el balón al córner. El estadio rugió con fuerza, sintiendo que el gol estaba cerca. Alexis levantó el puño alentando a todos, pidiendo seguir, pidiendo intensidad, demostrando liderazgo. Ya no era solo magia. Era carácter. Era lucha. Era inteligencia. El rival comenzaba a sentir el desgaste físico y mental de tanto correr detrás de él, de tanto intentar frenarlo sin éxito. Y mientras Alexis caminaba hacia el área para el tiro de esquina, respirando profundo, levantó la vista y vio algo que le aceleró el corazón. La defensa rival estaba mal parada. Un jugador se había quedado atrás. El espacio era claro. Era pequeño. Pero suficiente. Y supo, en ese instante, que ese sería el momento donde la presión mundial, la guerra en la cancha y su talento se encontrarían para crear otra escena inolvidable. La pelota estaba a punto de volar desde el córner. Y el brujo ya estaba listo para hacer magia incluso en la batalla más dura. Alexis se acomodó dentro del área mientras uno de sus compañeros se preparaba para ejecutar el tiro de esquina, observando cada movimiento de la defensa rival, cada paso mal dado, cada mirada de nerviosismo que delataba el cansancio acumulado. El estadio entero estaba de pie, sintiendo que algo importante estaba por suceder, con ese silencio tenso que solo aparece justo antes de una jugada decisiva. El balón voló alto desde la esquina, girando con efecto hacia el centro, y por un instante todos los cuerpos se elevaron al mismo tiempo buscando ganarlo por arriba. Alexis no saltó. Se quedó un paso atrás. Esperó. Como si supiera exactamente dónde iba a caer. La pelota fue desviada apenas por un defensor y bajó justo en el punto que Alexis había calculado. Con una rapidez increíble, giró sobre sí mismo y golpeó de primera, sin dejarla caer, con un disparo seco que salió entre un mar de piernas. El arquero reaccionó tarde, estirándose con todo lo que tenía, pero el balón ya iba directo al rincón bajo del arco. Gol. El primero de esa noche tan dura. El estadio explotó en una locura absoluta. Los gritos parecían romper el techo, la gente saltaba, se abrazaba, lloraba de emoción. Alexis apretó los puños con fuerza, mirando a las tribunas, sintiendo como toda la presión se liberaba de golpe. Sus compañeros corrieron hacia él y lo rodearon, empujándolo con alegría, gritándole que lo había hecho, que ahí estaba la magia, que nunca habían dudado. Pero más que celebración, ese gol fue un mensaje. Un mensaje para el mundo. La magia no se había ido. Solo estaba esperando su momento. El rival quedó golpeado anímicamente. Algunos jugadores se agarraban la cabeza, otros miraban al suelo, entendiendo que después de tanto esfuerzo por frenarlo, Alexis había encontrado la forma de marcar igual. El entrenador rival gritaba órdenes desesperadas, intentando reorganizar una defensa que ya empezaba a desarmarse. El partido continuó con un ritmo más abierto ahora. El rival, obligado a buscar el empate, comenzó a adelantar líneas, dejando espacios atrás. Alexis, aunque cansado y golpeado, se movía con inteligencia, pidiendo la pelota, tocando rápido, dirigiendo cada ataque como un verdadero líder. En una jugada por el centro, recibió con espacio por primera vez en todo el partido. Avanzó unos metros con decisión, levantó la vista y vio a un compañero correr por la banda derecha completamente solo. Sin dudarlo, metió un pase largo y preciso que cayó justo en su carrera. El centro llegó rápido al área y otro compañero apareció para empujarla al fondo de la red. Gol. 2-0. El estadio volvió a estallar. Ahora la noche ya no era solo una batalla. Se estaba convirtiendo en otra historia épica. Alexis levantó los brazos agradeciendo, respirando fuerte, sintiendo como el cansancio se mezclaba con una felicidad profunda. Miró al cielo un segundo, como recordando todo el camino recorrido hasta ese momento. El brujo había resistido la guerra. Había soportado la presión. Había demostrado que su magia no dependía de partidos fáciles. Y aún quedaban minutos. Minutos donde todo podía pasar. Pero ahora, con el marcador a favor y la confianza regresando, Alexis sentía que el hechizo volvía a fluir con libertad. Y en su mente apareció una idea clara. Si había sobrevivido a la prueba más dura, ahora podía volver a disfrutar. Y cuando Alexis disfruta, el fútbol se vuelve espectáculo.
porque lo mejor de la noche aún estaba por llegar. El segundo gol terminó de romper el miedo que había pesado sobre Alexis durante gran parte del partido, y con esa presión liberada su juego comenzó a fluir otra vez con naturalidad, como si la pelota regresara a obedecerle sin esfuerzo. El cansancio seguía ahí, los golpes seguían doliendo, pero ahora su mente estaba ligera, clara, concentrada únicamente en disfrutar cada toque. Los rivales, obligados a adelantar líneas, ya no podían encerrarlo con la misma fuerza, y los espacios empezaban a aparecer como ventanas abiertas en una muralla que se desmoronaba. Alexis recibió cerca del medio campo y giró con tranquilidad, viendo cómo un defensor se le acercaba tarde. Con un simple toque lo dejó atrás y aceleró unos metros, provocando que otro rival saliera desesperado a marcarlo. En lugar de chocar, Alexis tocó corto hacia un compañero y siguió corriendo, recibiendo de vuelta con una pared perfecta que lo dejó de frente al área. El estadio rugió anticipando la magia. Avanzó con la pelota dominada, fintó hacia la izquierda, llevó el balón hacia la derecha y dejó desparramado al defensor que intentaba frenarlo, generando una ovación enorme. Otro rival se acercó con fuerza, pero Alexis lo esquivó con un pequeño toque por encima del pie, pasando como si nada, como si el tiempo volviera a ir más lento a su alrededor. Ya dentro del área, el arquero salió rápido buscando achicar el espacio, pero Alexis mantuvo la calma, tocando la pelota suavemente hacia un costado y dejándolo en el suelo. Con el arco casi vacío, en lugar de rematar fuerte decidió empujarla despacio, con elegancia, permitiendo que la pelota cruzara la línea lentamente, como una burla hermosa al destino. Gol. El tercero. El estadio se volvió una locura total. La gente gritaba sin parar, algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros saltaban como niños, otros lloraban de emoción al ver cómo la magia regresaba con toda su fuerza. Los compañeros corrieron hacia Alexis celebrando con locura, sabiendo que habían sido testigos de algo grande una vez más. Alexis sonreía ampliamente ahora, con esa sonrisa de felicidad pura que solo aparece cuando uno está haciendo lo que ama. Levantó los brazos y giró lentamente mirando a todas las tribunas, agradeciendo cada grito, cada aplauso, cada muestra de apoyo. El rival ya no tenía respuesta. Sus defensores caminaban con resignación. El arquero se levantaba lentamente del suelo, sabiendo que esa noche no podía hacer nada contra la magia. El entrenador rival miraba al piso, derrotado. El partido seguía, pero todos sabían que la historia estaba escrita. Alexis seguía tocando la pelota con confianza, combinando con sus compañeros, controlando el ritmo del juego como un verdadero director de orquesta. Cada pase suyo provocaba aplausos, cada regate levantaba gritos de admiración. En una jugada cerca de la banda, Alexis recibió rodeado por dos rivales, pero con un giro rápido logró escapar de ambos, levantando la pelota por encima del pie de uno y pasando por el costado del otro como si flotara. El estadio coreó su nombre con fuerza. Brujo, brujo, brujo. El apodo volvió a retumbar con poder. Alexis sentía como esa energía lo empujaba hacia adelante, como la magia fluía sin esfuerzo, como todo volvía a su lugar. Y aunque el marcador ya era claro, su mente sabía que aún quedaba tiempo para una última escena, una de esas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Porque las noches épicas no se conforman con goles normales. Siempre guardan un final especial. Y Alexis, con la pelota en los pies y la confianza de regreso, ya estaba imaginando ese cierre perfecto. El partido entraba en sus últimos minutos y el ambiente ya no era de tensión, sino de fiesta total, con el estadio completo de pie, cantando, saltando y disfrutando cada toque de Alexis como si fuera el último. La presión había desaparecido por completo, y en su lugar solo quedaba esa conexión perfecta entre el brujo y la pelota, una armonía que parecía imposible de romper. Alexis se movía con ligereza, casi olvidando el dolor de los golpes anteriores, guiado únicamente por la emoción de estar viviendo otra noche histórica. En una jugada larga, el equipo comenzó a tocar desde atrás, moviendo el balón con calma, obligando al rival a correr sin orden, persiguiendo sombras. Alexis bajó a recibir cerca del círculo central y con un toque suave orientó la pelota hacia adelante, girando con elegancia para dejar atrás al primer marcador. El público rugió. Avanzó unos metros y atrajo a otro defensor, al que superó con un amague corto y un cambio de ritmo que lo dejó completamente descolocado. Siguió avanzando. Cada vez más cerca del área. Los rivales ya no sabían si marcarlo de frente o retroceder. Alexis levantó la vista y vio a dos compañeros entrando por los costados, pero decidió seguir solo, como si quisiera pintar la última obra maestra de la noche con sus propios pies.
Un defensor se lanzó con todo desde el costado, pero Alexis levantó la pelota justo a tiempo y pasó por encima con un salto elegante, cayendo con suavidad y recuperando el control en un solo movimiento. El estadio explotó en gritos de asombro. Ya dentro del área, otro rival intentó cruzarle el paso, pero Alexis tocó la pelota entre sus piernas con una calma humillante, dejándolo mirando al vacío mientras la multitud enloquecía. El arquero salió desesperado. Alexis frenó de golpe. El portero pasó de largo. El tiempo pareció detenerse. Alexis quedó con la pelota dominada frente al arco vacío. Por un segundo, todo el estadio contuvo la respiración. Y entonces, en lugar de empujarla fácil, Alexis decidió regalar una última dosis de magia. Le dio un toque suave hacia arriba y, con el balón en el aire, giró el cuerpo para golpearlo de volea con una precisión perfecta. El disparo entró directo al ángulo. Gol. El cuarto. Pero más que un gol. Una obra de arte. El estadio literalmente tembló. La gente gritaba sin control, algunos se arrodillaban de la emoción, otros se abrazaban llorando, muchos se llevaban las manos a la cabeza sin poder creer lo que acababan de ver. Los compañeros corrieron hacia Alexis como locos, empujándolo, abrazándolo, gritándole que era increíble, que era un genio, que nunca habían visto algo así. Alexis sonreía ampliamente, respirando agitado, con los ojos llenos de felicidad. El brujo había vuelto en su máxima expresión. El árbitro miró el reloj. Quedaban apenas segundos. El estadio seguía cantando su nombre sin parar. Brujo. 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 Alexis caminó lentamente hacia el centro del campo, levantando una mano en agradecimiento, disfrutando cada segundo de esa ovación. Sabía que esa jugada quedaría en la historia. Que se repetiría una y otra vez en videos, en programas deportivos, en conversaciones de café. Pero aún faltaba el último acto. El pitazo final. Ese sonido que sellaría oficialmente otra noche inolvidable. Y mientras el balón volvía a rodar por última vez, Alexis miró al cielo, respiró profundo y sonrió. Había pasado la prueba más dura. Había soportado la presión. Había demostrado que su magia no era casualidad. Era real. Era constante. Era legendaria. Y el destino estaba a punto de cerrar el capítulo con broche de oro. El balón volvió al centro del campo por última vez mientras el estadio entero seguía cantando sin parar, como si nadie quisiera que aquella noche terminara jamás. Los jugadores del rival apenas se movían, resignados, con el cuerpo cansado y el espíritu derrotado, sabiendo que habían sido testigos de algo imposible de frenar. Alexis se quedó unos pasos atrás, observando a su alrededor, respirando profundo, grabando cada sonido, cada luz, cada rostro emocionado en su memoria, consciente de que esos instantes quedarían para siempre en su corazón. El árbitro levantó el silbato. Por un segundo todo pareció quedarse en silencio. Y entonces sonó. El pitazo final. El estadio explotó como un volcán de alegría. Gritos, aplausos, cantos, lágrimas, abrazos entre desconocidos, banderas agitándose en todas las tribunas, teléfonos grabando cada segundo de aquella locura colectiva. Los jugadores corrieron hacia Alexis de inmediato, rodeándolo, levantándolo otra vez en hombros, paseándolo por la cancha como al héroe de una batalla ganada con magia y coraje. Alexis reía, cansado, emocionado, con los ojos brillosos, levantando los brazos mientras la multitud coreaba su nombre sin descanso. Sentía como todo su cuerpo vibraba con la energía del estadio, como cada golpe, cada esfuerzo y cada sacrificio de años valían la pena en ese momento. El entrenador se acercó y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste otra vez», le dijo con orgullo. «Demostraste que lo de aquella noche no fue suerte». Alexis solo asintió, sin poder hablar por la emoción. Los rivales, uno por uno, comenzaron a acercarse para darle la mano. Algunos lo miraban con respeto profundo, otros con una sonrisa resignada, reconociendo que habían sido superados por algo extraordinario. «Eres increíble», le dijo uno. «Nunca vi algo así», murmuró otro. Alexis agradecía con humildad, apretando cada mano, sabiendo que esas palabras valían tanto como los goles. Las pantallas gigantes del estadio mostraban repeticiones de la última jugada, del gol de volea, del arquero descolocado, de la pelota entrando al ángulo perfecto, y cada repetición provocaba nuevos gritos de emoción en las tribunas. El brujo había vuelto a hechizar a todos. Los comentaristas gritaban sin voz, repitiendo que aquello ya no era casualidad, que Alexis había demostrado en 2 partidos consecutivos que estaba en un nivel diferente, que había nacido una leyenda frente a los ojos del mundo.
Mientras caminaba lentamente hacia el túnel de vestuarios, Alexis levantó la vista y vio a cientos de niños acercándose a la baranda, estirando las manos, gritando su nombre con ilusión. Él se acercó todo lo que pudo, chocando palmas, sonriendo, mirando esos rostros llenos de sueños. En ese instante entendió algo importante. Ya no era solo un jugador. Ahora era inspiración. Era esperanza. Era el ejemplo de que con trabajo, pasión y corazón se pueden vivir noches imposibles. Dentro del vestuario, el ambiente era de fiesta total. Música sonando fuerte, risas, gritos, botellas de agua volando, abrazos interminables. Algunos compañeros imitaban sus regates entre risas, otros contaban una y otra vez las jugadas como si no pudieran creer lo que habían visto. Alexis se sentó un momento, apoyando la espalda en la banca, cerrando los ojos y respirando profundo. 2 noches épicas seguidas. 2 pruebas superadas. 2 capítulos que ya estaban en la historia del fútbol. Pero en el fondo sabía que aquello no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque ahora el mundo entero lo miraba. Ahora todos esperaban magia. Y él estaba listo para dársela. Aunque también sabía que el camino de las leyendas nunca es fácil. Vendrían más desafíos. Más presión. Más noches difíciles. Pero si algo había demostrado, era que el brujo sabía levantarse en cualquier batalla. Y mientras la celebración seguía sin parar, una idea clara se formó en su mente. No iba a conformarse con ser recordado por un par de partidos. Iba a construir una historia eterna. Cuando por fin el ruido del vestuario comenzó a bajar un poco y algunos compañeros se fueron a ducharse, Alexis se quedó sentado solo unos minutos más, con la toalla sobre los hombros y la respiración ya más tranquila, dejando que todo lo vivido se acomodara en su mente. Cerró los ojos y, como si una película se reprodujera lentamente, comenzaron a aparecer recuerdos que nada tenían que ver con estadios llenos ni con ovaciones. Se vio a sí mismo de niño, corriendo descalzo por calles de tierra, pateando una pelota vieja contra muros gastados, jugando hasta que el sol se escondía y su madre lo llamaba para entrar a casa. Recordó las veces que entrenaba solo, una y otra vez, repitiendo movimientos, imaginando estadios enormes mientras alrededor no había más que silencio y polvo. Recordó los días de frío, las derrotas, las burlas de quienes decían que no llegaría lejos, las lesiones que casi lo hicieron rendirse. Todo eso había sido el verdadero origen de la magia. No los aplausos. No las luces. Sino la lucha constante. Alexis sonrió levemente al pensar que cada regate de esa noche, cada gol imposible, cada momento de gloria, había nacido en esos años difíciles donde nadie lo veía, donde solo tenía su sueño y su voluntad. Se levantó despacio y caminó hacia una de las taquillas, apoyándose un segundo por el cansancio. Miró su camiseta sudada, llena de marcas de guerra, y la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. Esa prenda representaba no solo 2 partidos históricos, sino toda una vida de sacrificios. Nada fue fácil, murmuró. Pero valió la pena. En ese momento el entrenador se acercó nuevamente y se sentó a su lado. ¿Sabes qué es lo más grande de todo esto?, le dijo con voz tranquila. No solo juegas bien. Juegas con el corazón. Eso es lo que hace que la gente crea en ti. Alexis asintió en silencio. Nunca olvides de dónde vienes, continuó el entrenador. Esa es tu verdadera magia. Esas palabras se le quedaron grabadas. Porque entendió que mientras recordara sus orígenes, mientras siguiera jugando con humildad y hambre, la magia nunca desaparecería. Más tarde, cuando salió del vestuario rumbo al autobús del equipo, todavía había gente esperándolo. Aficionados que no se querían ir, niños con camisetas, adultos con los ojos brillosos, personas que simplemente querían verlo pasar una vez más. Alexis se detuvo unos segundos, saludó, firmó algunas camisetas, sonrió para fotos rápidas. Una niña pequeña se le acercó tímidamente y le dijo: «Quiero jugar como tú cuando sea grande». Alexis se agachó frente a ella y le sonrió. «Juega con pasión y nunca te rindas», le respondió. «Eso es lo más importante». La niña asintió emocionada. Cuando Alexis subió finalmente al autobús y este comenzó a avanzar, miró por la ventana viendo cómo la gente seguía saludando hasta perderse en la distancia. Sintió un orgullo enorme. Pero también una responsabilidad. Ahora era un ejemplo. Ahora su historia inspiraba. Y eso era más grande que cualquier gol. Mientras el autobús se alejaba del estadio iluminado, Alexis apoyó la cabeza en el vidrio y cerró los ojos una vez más. Sabía que vendrían más retos. Más partidos duros. Más presión.
Pero también sabía algo con certeza absoluta. La magia que había mostrado no era un golpe de suerte. Era el resultado de toda una vida de lucha. Y apenas estaba comenzando a escribir los capítulos más grandes de su carrera. Los días siguientes fueron una locura que Alexis jamás había imaginado vivir de esa manera. Cada mañana despertaba con nuevas portadas de periódicos, con programas deportivos hablando exclusivamente de él, con analistas repitiendo sus jugadas una y otra vez como si fueran escenas de una película. En todas partes aparecía el mismo apodo escrito en letras enormes, el brujo del fútbol. Ya no era solo un sobrenombre de estadio, ahora era un título que el mundo entero parecía haberle otorgado. En Europa, antiguos ídolos decían que hacía años no veían a un jugador dominar un partido con tanta autoridad y creatividad. En Sudamérica, los narradores gritaban su nombre con emoción en cada repetición, asegurando que Alexis había entrado en una etapa legendaria de su carrera. En redes sociales, millones de personas compartían clips de sus goles con mensajes hablando de magia real, de talento puro, de noches irrepetibles. Alexis caminaba por los aeropuertos rodeado de seguridad, firmando autógrafos a cada paso, sonriendo para fotos sin parar, escuchando a gente de distintos países decirle que lo admiraban, que se habían enamorado del fútbol gracias a él. Era hermoso, pero también agotador. Nunca había tenido tanta atención encima, nunca había sentido tantas expectativas sobre sus hombros. En los entrenamientos, los jóvenes del club se le acercaban con respeto, pidiéndole consejos, observando cada movimiento suyo como si fuera una clase magistral. Alexis siempre les hablaba de trabajo duro, de disciplina, de no rendirse jamás, recordándoles que la magia no nace sola, se construye con sacrificio. Pero junto con la admiración también llegaron las críticas. Algunos decían que nadie podía mantener ese nivel por mucho tiempo. Otros aseguraban que todo era una racha, que pronto bajaría su rendimiento. Había quienes esperaban ansiosos el primer mal partido para decir que la magia se había acabado. Alexis leía poco esos comentarios, pero sabía que existían. Y en lugar de molestarlo, lo motivaban. Cada mañana entrenaba con más ganas, corriendo un poco más, repitiendo ejercicios una y otra vez, puliendo cada detalle de su juego. No quería ser recordado solo por 2 noches épicas. Quería construir algo eterno. Una tarde, mientras salía del complejo deportivo, un periodista le gritó una pregunta desde lejos. Alexis, ¿crees que podrás seguir haciendo magia como el brujo que todos llaman? Alexis se detuvo, lo miró y sonrió con calma. No se trata de magia, respondió. Se trata de amar el fútbol y darlo todo cada día. Esa frase recorrió el mundo en minutos. Muchos la compartieron como símbolo de humildad. Otros como prueba de que las leyendas verdaderas no se creen superiores. Alexis sabía que ahora su vida había cambiado para siempre. Que cada partido sería una prueba. Que cada error sería noticia. Que cada gol sería celebrado como hechicería. Pero también sabía algo más importante. Mientras mantuviera los pies en la tierra y el corazón encendido, nadie podría apagar su brillo. Porque el brujo no había nacido de la fama. Había nacido del esfuerzo. Y esa era una magia que no se rompe. Sin embargo, el destino aún guardaba un último desafío para cerrar esta historia. Uno que no tendría que ver con goles ni con ovaciones, sino con una decisión importante que definiría el verdadero legado de Alexis. Una decisión que mostraría al mundo quién era realmente detrás del jugador mágico. La fama seguía creciendo como una ola imposible de detener, pero en medio de entrevistas, entrenamientos y viajes, Alexis comenzó a sentir una inquietud nueva en el pecho, una sensación que no tenía que ver con el cansancio ni con la presión, sino con algo más profundo. Cada vez que veía videos de niños imitándolo en canchas de tierra, cada vez que recibía mensajes de personas contando cómo sus jugadas les habían devuelto la ilusión, recordaba con claridad de dónde venía y lo difícil que había sido abrirse camino cuando nadie creía en él. Una tarde, mientras regresaba en auto después de un entrenamiento largo, pasó por un barrio humilde que se parecía mucho a donde había crecido. Vio a varios niños jugando fútbol con una pelota vieja, esquivando piedras, riendo a carcajadas como él lo hacía de pequeño. Uno de ellos llevaba una camiseta con su nombre escrito a mano con marcador. Alexis pidió que detuvieran el auto. Bajó despacio y caminó hacia los niños, que al principio no podían creer que fuera realmente él. Se quedaron quietos, con los ojos enormes, sin saber si correr o acercarse. Alexis sonrió y les preguntó si podía jugar un rato con ellos. La pelota comenzó a rodar entre risas y gritos. Alexis no hizo trucos imposibles. No buscó lucirse. Solo jugó. Pasó la pelota.
Corrió. Se rió. Como cuando era niño. Los pequeños gritaban emocionados cada vez que tocaban el balón con él, sintiendo que estaban viviendo un sueño. Después de un rato, Alexis se sentó con ellos en la banqueta, sudado, feliz, escuchando cómo le contaban que soñaban con ser futbolistas, que querían salir adelante para ayudar a sus familias, que entrenaban todos los días aunque no tuvieran zapatos buenos. Eso le apretó el corazón. Porque era su propia historia reflejada. Uno de los niños le preguntó con timidez: ¿de verdad se puede llegar tan lejos? Alexis lo miró a los ojos y respondió con firmeza: sí se puede. Pero no es fácil. Hay que luchar todos los días y nunca rendirse. En ese momento tomó una decisión. Una decisión que llevaba tiempo creciendo dentro de él. Días después, en una conferencia inesperada, Alexis anunció que comenzaría un proyecto para apoyar a niños de barrios humildes, construyendo canchas, dando becas deportivas, ofreciendo entrenadores y oportunidades reales para que pudieran desarrollarse en el fútbol y en la vida. El salón quedó en silencio por un segundo. Luego estalló en aplausos. Periodistas se levantaban de sus asientos. Las cámaras no dejaban de grabar. Alexis hablaba con calma, explicando que todo lo que había logrado era gracias a no rendirse y que quería devolverle al fútbol y a los niños lo que el deporte le había dado a él. Las redes sociales explotaron otra vez. Pero esta vez no por un gol, sino por su corazón. Miles de mensajes de apoyo, de admiración, de agradecimiento. Personas diciendo que no solo era un gran jugador, sino un gran ser humano. Alexis sintió una paz enorme. Entendió que esa era la verdadera victoria. Más allá de los títulos. Más allá de la fama. Inspirar. Ayudar. Cambiar vidas. Y mientras el mundo lo aplaudía por su magia dentro de la cancha, ahora también lo respetaba por lo que hacía fuera de ella. Pero aún faltaba un último capítulo para cerrar esta historia. Un momento que uniría todo. La magia. El esfuerzo. El corazón. Y el legado. El tiempo pasó y el proyecto de Alexis comenzó a crecer más rápido de lo que nadie imaginaba. Las primeras canchas fueron construidas en barrios donde antes solo había terrenos vacíos y polvo, y pronto se llenaron de niños corriendo, riendo y soñando con un balón en los pies. Llegaron entrenadores, uniformes, balones nuevos, oportunidades que antes parecían imposibles. Alexis visitaba esos lugares siempre que podía, no como una estrella, sino como alguien que entendía cada historia, cada dificultad y cada esperanza. Cada vez que veía a un niño aprender su primer regate o marcar su primer gol, sentía una emoción más fuerte que cualquier ovación de estadio lleno. Comprendió que esa era la magia más poderosa de todas, la que no se veía en repeticiones de televisión, la que no aparecía en estadísticas, pero que cambiaba vidas de verdad. Mientras tanto, dentro de la cancha seguía brillando. Cada partido era una nueva demostración de talento, coraje y pasión. El apodo de El Brujo ya no era solo por sus jugadas imposibles, sino por la forma en que parecía transformar todo a su alrededor. Donde jugaba, el fútbol se volvía más hermoso. Donde pasaba, la gente creía más en los sueños. Los años avanzarían, los partidos épicos se acumularían, los títulos llegarían, pero siempre habría una noche que todos recordarían como el inicio de la leyenda, aquella en la que Alexis hipnotizó al mundo con su magia y luego demostró que su grandeza iba mucho más allá del balón. En entrevistas futuras, cuando le preguntaban por ese apodo que lo acompañó para siempre, Alexis sonreía con humildad y respondía que no era un brujo, que solo era un niño que nunca dejó de luchar por su sueño. Pero el mundo sabía la verdad. Sabía que había jugadores buenos. Sabía que había jugadores grandes. Y sabía que, de vez en cuando, aparecía alguien especial que transformaba el fútbol en arte. Alguien que hacía creer. Alguien que inspiraba. Alguien que dejaba huella. Esa persona era Alexis. Y su historia, nacida entre sacrificios, golpes, magia y corazón, se convertiría en una leyenda que se contaría por generaciones, como la del brujo que no solo hipnotizó al mundo del fútbol, sino que también iluminó el camino de miles de sueños.